Cuando Dulce susurró, «Quédate callado», al hombre más poderoso de la ciudad, nadie imaginó que esa empleada doméstica ocultaba un secreto capaz de destruir imperios y salvar vidas. El grito de Verónica atravesó las paredes de la mansión Laureles como un cuchillo. Dulce apenas tuvo tiempo de voltear antes de sentir las manos de la señora agarrándola del brazo, arrastrándola desde el pasillo hasta el salón principal. Sus rodillas golpearon el piso de mármol con un sonido seco que hizo eco en toda la habitación. «¡Ladrona! ¡Eres una ladrona!». La joven empleada doméstica levantó las manos instintivamente, tratando de protegerse, pero la bofetada llegó de todas formas. El ardor en su mejilla le sacó las primeras lágrimas, no por el dolor físico, sino por la injusticia que estaba a punto de arruinar su vida. «Señora, por favor, yo no tomé nada», suplicó Dulce, su voz quebrándose. Pero Verónica no escuchaba. La esposa del magnate Dante Salazar, dueña de la cadena hotelera más grande del país, señalaba a Dulce como si fuera la peor criminal del mundo. Su perfume francés de miles de pesos se mezclaba con el miedo que emanaba de la joven de apenas 20 y tantos años. «Mi collar de esmeraldas, el que me costó una fortuna, desapareció justo después de que tú limpiaras mi habitación». Desde la puerta de la cocina, Refugio y Amparo observaban en silencio. Refugio, una mujer que había trabajado toda su vida en casas ajenas, apretó el trapo de cocina entre sus manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Conocía a Dulce desde que la muchacha había empezado a trabajar allí. Esa niña no era ladrona. Dulce intentó ponerse de pie, pero Verónica la empujó de nuevo al suelo. «Quédate ahí abajo donde perteneces». Las palabras fueron peores que cualquier golpe. Dulce sintió como algo se rompía dentro de su pecho. No era solo la acusación. Era la forma en que esta mujer, con sus joyas y su ropa de diseñador, la miraba como si no fuera humana, como si no tuviera familia, como si no tuviera sueños, como si no importara. «Por favor», susurró Dulce, y esta vez su voz salió tan rota que hasta Amparo tuvo que voltear el rostro. «Mi abuela está enferma. Mis hermanos dependen de mí. Este trabajo es todo lo que tengo. Yo nunca tomaría algo que no es mío». Por un segundo, apenas un segundo, algo pareció cambiar en los ojos de Verónica, pero se esfumó tan rápido como llegó. «Todos dicen lo mismo», escupió Verónica. «Tengo familia. Estoy desesperada. Necesito el dinero». Como si eso justificara el robo. «Pero yo no robé nada», gritó Dulce con una desesperación tan cruda que Refugio dio un paso hacia adelante, sin poder contenerse más. «Señora Verónica», intervino Refugio con voz temblorosa pero firme, «yo conozco a Dulce. Esa muchacha se levanta a las 5 de la mañana todos los días. Trabaja sin descanso. Le manda cada peso que gana a su familia. Ella no haría algo así». Verónica se volvió hacia Refugio con furia. «¿Ahora me vas a decir cómo manejar mi propia casa? ¿Tú, que llevas 30 años limpiando pisos?». El silencio que siguió fue aplastante. Refugio bajó la mirada, humillada. Dulce vio cómo la mujer que había intentado defenderla era destruida con apenas una frase. Y entendió algo terrible. En esta casa, en este mundo, personas como ellas no tenían voz. «Ya llamé a la policía», anunció Verónica cruzándose de brazos. «Esta ladrona va a pagar por lo que hizo». Dulce sintió que el mundo se derrumbaba. Prisión. La palabra resonaba en su mente como una sentencia de muerte. Su abuela Matilde, que apenas podía caminar sin ayuda. Sus hermanos Tomasito y Lucía, que confiaban en que ella siempre encontraría la forma de llevar comida a casa. Su madre, que había muerto dejándola a cargo de todos. Todo se desmoronaba. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. No lágrimas de dolor, sino de impotencia absoluta. De saber que no importaba cuánto trabajara, cuánto se sacrificara, cuánto intentara hacer las cosas bien. Una sola acusación falsa podía destruirlo todo. «Yo solo quería hacer bien mi trabajo», susurró Dulce, más para sí misma que para nadie. Solo eso, trabajar con dignidad. La voz grave de Dante Salazar atravesó la tensión como un trueno. «¿Qué demonios está pasando aquí?». El magnate entró al salón con su traje impecable, su cabello plateado perfectamente peinado. A sus casi 60 años, Dante imponía respeto con solo estar presente. Detrás de él, Héctor, su chofer y hombre de confianza, observaba la escena con expresión grave.
¡Esta ladrona robó mi collar!, gritó Verónica inmediatamente. ¡El de esmeraldas que me regalaste! Dante miró a Dulce en el suelo. La joven tenía el labio partido, un moretón formándose en su mejilla, sus ojos hinchados de tanto llorar. Pero lo que más lo impactó fue la expresión en su rostro. No era solo miedo, era dignidad rota. Y algo en esa imagen lo perturbó profundamente. ¿Tienes pruebas?, preguntó con voz controlada. La prueba es que desapareció cuando ella estaba en mi habitación. Eso no es prueba, es sospecha. ¿Me estás diciendo que no me crees? El tono de Verónica subió peligrosamente. Te estoy diciendo que necesitamos evidencia antes de destruir la vida de alguien. El timbre de la puerta interrumpió el enfrentamiento. Héctor fue a abrir y regresó con 2 oficiales de policía. Uno joven, de apellido Torres. Otro mayor, con bigote tupido, el oficial Méndez. «Oficial Méndez», saludó Dante con un gesto. «Mi esposa reportó un robo». «Así es, señor Salazar», respondió el oficial sacando su libreta. «¿La persona acusada está presente?» Verónica señaló a Dulce como si fuera evidencia en sí misma. «Ahí está. Dulce Ramírez. Empleada doméstica. Ladrona». El oficial Méndez se acercó a Dulce y se agachó a su altura. La joven temblaba incontrolablemente. «¿Cómo te llamas, muchacha?» «Dulce. Dulce Ramírez, señor». «¿Tomaste el collar que están reportando?» Dulce lo miró directo a los ojos, y en ese momento encontró una última reserva de fuerza dentro de sí misma. «No, señor», dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. «Yo jamás he robado nada. Mi madre me enseñó que la pobreza no es excusa para perder la dignidad. Puedo ser pobre, puedo trabajar limpiando casas, pero no soy ladrona. Nunca lo he sido. Nunca lo seré». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Verónica pareció afectada por la convicción en la voz de Dulce. El oficial Torres habló entonces. «Necesitamos revisar sus pertenencias». «¿Tiene algún inconveniente, señorita?» «Revisen todo», respondió Dulce. «No van a encontrar nada porque no tomé nada». Héctor condujo a los oficiales al pequeño cuarto de servicio donde Dulce guardaba sus pocas pertenencias. Mientras esperaban, un silencio incómodo llenó el salón. Verónica caminaba de un lado a otro, claramente convencida de que encontrarían el collar. Dante permanecía de pie, observando. Amparo se atrevió a traer un vaso de agua para Dulce. Cuando se lo ofreció, Verónica explotó. «Amparo, ¿qué crees que estás haciendo?» «Solo le traigo agua, señora». «No le traigas nada. Es una ladrona». Amparo bajó el vaso, avergonzada. Pero Refugio, reuniendo todo su valor, habló nuevamente. «Con todo respeto, señora», dijo Refugio, su voz temblando pero firme. «Hasta los acusados tienen derecho a un vaso de agua». «Estás despedida», gritó Verónica. «Las dos, fuera de mi casa». «Verónica, basta», intervino Dante, pero su esposa no escuchaba. En ese momento, bajó por las escaleras Santiago, el hijo del matrimonio. Un joven de poco más de 20 años, con su ropa de marca y su aire de indiferencia total ante el mundo. «¿Qué es todo este escándalo?», preguntó con fastidio. «Tengo examen mañana. La empleada robó algo de tu madre», explicó Dante brevemente. Santiago miró a Dulce como si fuera un insecto molesto. «¿Y para eso tanto drama? Si robó, que vaya a la cárcel. Problema resuelto». Dulce sintió náuseas. Para este joven que nunca había trabajado un día en su vida, que nunca había sentido hambre, que nunca había tenido que elegir entre comprar medicina para su abuela o comida para sus hermanos, ella era solo un problema menor, algo que resolver y olvidar. Los oficiales regresaron. El oficial Méndez negó con la cabeza. «No encontramos nada en sus pertenencias, señora Salazar». «Porque lo escondió en otro lugar», insistió Verónica. «Revisen toda la casa». «Señora», suspiró el oficial, «sin evidencia concreta, no podemos proceder con un arresto. Necesitamos el collar o alguna prueba directa». «¿Prueba directa? Estaba en mi habitación y ahora no está. ¿Qué más necesitan?» «Eso es circunstancial. Lo siento». Verónica estaba furiosa, pero Dante intervino. «Revisen las cámaras de seguridad», ordenó. «Tenemos grabaciones de todos los pasillos y entradas». Un destello de esperanza brilló en los ojos de Dulce. Las cámaras demostrarían su inocencia. Pero Verónica frunció el ceño.
Las cámaras no graban dentro de las habitaciones. No van a mostrar nada útil. Mostrarán si salió con algo escondido, argumentó el oficial Torres. Héctor los condujo a la sala de seguridad. Los minutos pasaron como horas. Dulce permanecía en el suelo, agotada física y emocionalmente. Refugio se quedó cerca, en silencio. Una presencia solidaria en medio del infierno. Cuando regresaron, el oficial Méndez habló. Las grabaciones muestran a la señorita Dulce entrando y saliendo de la habitación con su carrito de limpieza. Nada escondido, nada fuera de lo normal. «Tuvo que haberlo escondido después», gritó Verónica. «Señora Salazar», el oficial la miró con cansancio. «Sin más evidencia, esto es todo lo que podemos hacer. Si aparece el collar o si tienen nueva información, llámenos». Verónica estaba histérica. «Esto es ridículo. Sé que fue ella». Los oficiales se retiraron, dejando un ambiente más tenso que nunca. Dante se frotó el rostro, exhausto. «Dulce», dijo finalmente, «tómate el resto del día. Mañana hablaremos con calma». «¿Con calma?». Verónica lo miró con incredulidad. «¿Vas a dejar que vuelva mañana?». «Voy a esperar hasta tener pruebas reales antes de arruinar su vida». «Ya está arruinada. Es una empleada doméstica. ¿Qué más puede perder?». Dulce se puso de pie lentamente. Esas últimas palabras fueron como una puñalada final. ¿Qué más puede perder? Como si su vida no valiera nada. Como si sus sueños, su familia, su dignidad fueran insignificantes porque limpiaba pisos. Miró a Verónica directo a los ojos. «Puedo perder mucho, señora», dijo con voz quebrada pero firme. «Puedo perder la capacidad de comprar medicina para mi abuela que está muriendo. Puedo perder la forma de alimentar a mis hermanos pequeños. Puedo perder la esperanza de que algún día, si trabajo lo suficiente, las cosas mejoren. Usted puede perder un collar. Yo puedo perder todo». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Santiago pareció afectado por un segundo. Dulce recogió su bolso con ayuda de Refugio y caminó hacia la salida de servicio. Cada paso era una batalla contra el impulso de derrumbarse. Cuando llegó a la puerta del jardín trasero, Héctor la alcanzó. «Muchacha», le dijo en voz baja, «ten cuidado. Conozco a la señora Verónica. Esto no terminará aquí». Dulce solo pudo asentir. Sus lágrimas caían silenciosamente mientras caminaba por el jardín perfectamente cuidado, alejándose de la mansión que había sido su único sustento. No sabía que en pocas horas su vida cambiaría completamente. No sabía que esa mañana, mientras limpiaba, había visto algo que ahora la ponía en peligro mortal. Y no sabía que muy pronto tendría que regresar a esa mansión, esconderse bajo ese mismo sofá junto al hombre más poderoso de la ciudad, taparle la boca con su mano y susurrarle las palabras que lo salvarían. «Quédate callado». Eran casi las 7 de la tarde cuando Dante regresó a su estudio. Verónica se había ido con sus amigas, indignada por la injusticia de que la policía no arrestara a Dulce. Santiago estaba en su cuarto. La mansión finalmente respiraba en silencio. Dante se sirvió un whisky. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo hacía. 60 años. Había construido un imperio desde cero. Había enfrentado crisis económicas, competencia despiadada, traiciones empresariales. Pero nunca se había sentido tan incómodo en su propia casa. La imagen de Dulce en el suelo no se iba de su mente. Esa joven hablando de su abuela enferma, de sus hermanos, de su dignidad. «¿Qué más puede perder?», había dicho Verónica. Como si la pobreza fuera razón suficiente para ser tratada sin humanidad. Un golpe suave en la puerta. «Adelante». Héctor entró, cerrando la puerta tras de sí. Su expresión era grave. «Señor Dante, necesito mostrarle algo». «¿Qué pasa ahora?». «Es sobre el collar». Dante se enderezó en su asiento. «¿Lo encontraste?». «Sí, señor. Y necesita ver dónde estaba». Héctor lo condujo de vuelta al salón principal. Se arrodilló junto al sofá italiano de terciopelo, donde había ocurrido todo el drama horas antes. «Durante el altercado, vi algo caer», explicó Héctor. «En el caos, nadie más lo notó. Esperé a que todos se fueran para revisar». Metió la mano en el espacio estrecho entre el sofá y la pared. Cuando la sacó, sostenía algo que brillaba bajo la luz de los candelabros. Un collar de esmeraldas. Dante sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies.
No puede ser. Es el collar, señor Dante, confirmó Héctor con voz suave. Estaba aquí todo el tiempo. Dante tomó el collar con manos temblorosas. Las esmeraldas brillaban con ese verde profundo. El mismo collar que había comprado en una subasta en París. El mismo que Verónica había usado en la última gala benéfica. Cayó de su bolsillo. Dijo lentamente, la realización golpeándolo como una ola. Eso parece, señor. La señora Verónica probablemente lo guardó allí y olvidó que lo tenía. Dante cerró los ojos. La humillación que había sufrido esa joven. Los golpes, las lágrimas, la policía, la acusación pública, su vida destrozada. Todo por un collar que nunca había sido robado. Dios santo, susurró. Esa muchacha fue acusada injustamente, señor. Golpeada, humillada delante de todos nosotros. El peso de la culpa cayó sobre Dante como una montaña. No había golpeado a Dulce él mismo, pero había permitido que sucediera. Había estado allí. Había visto cómo su esposa arrastraba a esa joven por el suelo. Y aunque había intentado controlar la situación, no había hecho suficiente. ¿Qué hago, Héctor? Era una pregunta que Dante Salazar nunca había hecho en su vida. El magnate que había construido un imperio, pidiendo consejos sobre cómo enmendar un error. Señor, Héctor lo miró con respeto. Usted siempre me ha enseñado que un hombre se mide por cómo trata a quienes no pueden defenderse. Creo que usted ya sabe qué hacer. Dante asintió. Tenía que encontrar a Dulce. Tenía que disculparse. Tenía que compensarla de alguna manera, aunque sabía que ninguna cantidad de dinero podía devolverle su dignidad. Tomó su teléfono para llamar a Refugio y pedir la dirección de Dulce. Pero antes de que pudiera marcar, el teléfono sonó. Número desconocido. Dante contestó. ¿Señor Salazar? La voz al otro lado era áspera, distorsionada, peligrosa. ¿Quién habla? Eso no importa. Lo que importa es que tenemos a su hijo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Santiago Salazar está con nosotros. Si quiere volver a verlo, va a seguir nuestras instrucciones exactamente. Nada de policía, señor Salazar. Si vemos una sola patrulla, su hijo muere. ¿Entendió? Espere, llamaremos pronto con las instrucciones. Y señor Salazar, esperamos que tenga mucho dinero disponible. La llamada se cortó. Dante sintió que las piernas le fallaban. Héctor lo sostuvo del brazo. ¿Señor? ¿Qué pasó? Santiago. La voz de Dante salió rota. Tienen a Santiago. Héctor palideció. ¿Secuestro? Dijeron que llamarían con instrucciones. Nada de policía. Dante se dejó caer en el sofá. El mismo sofá bajo el cual había estado escondido el collar. El collar que había destruido la vida de una joven inocente. Y ahora, cuando finalmente había encontrado redención, su hijo estaba en peligro. El magnate Dante Salazar, el hombre más poderoso de la ciudad, se dio cuenta de algo aterrador. No tenía control sobre nada. Su dinero no podía proteger a su hijo. Su poder no podía borrar el error que había cometido con Dulce. Y lo que no sabía, lo que descubriría muy pronto, era que ambas cosas estaban conectadas de una forma que nunca podría haber imaginado. Porque Dulce Ramírez, la empleada doméstica acusada injustamente, había visto algo esa mañana mientras limpiaba. Había visto a 3 hombres en el jardín trasero hablando en voz baja. Había visto planos de la mansión. Había visto fotos de Santiago. Y cuando intentó alejarse silenciosamente, uno de ellos la vio. Por eso, cuando todo explotara, cuando esos hombres entraran a la mansión buscando no solo a Santiago, sino también a ella, Dulce tendría que tomar la decisión más difícil de su vida. Salvar al hombre que no había hecho nada por salvarla. Y en ese momento, escondida bajo un sofá, con la mano tapando la boca de un millonario aterrorizado, susurraría las palabras que cambiarían ambas vidas para siempre. Quédate callado. Dulce caminaba por las calles oscuras del barrio con la mirada perdida. Cada paso era una batalla. Sus pies le dolían después de horas de estar arrodillada limpiando. Su mejilla todavía ardía donde Verónica la había golpeado. Pero nada de eso se comparaba con el dolor que sentía en el pecho. Un dolor que no tenía nombre. La humillación de ser arrastrada por el suelo como basura. La impotencia de gritar tu inocencia y que nadie te escuche. El terror de saber que tu familia depende de ti y acabas de perder todo.
Llegó al pequeño departamento que compartía con su abuela y sus hermanos. 3 habitaciones minúsculas en un edificio que se caía a pedazos. Pero era su hogar, el único lugar en el mundo donde era algo más que la empleada. Abrió la puerta con manos temblorosas. Dulce, la voz de Tomasito, su hermano de apenas 11 años, la recibió con alegría. ¿Trajiste algo de comer? Tengo mucha hambre. Dulce miró al niño, su rostro delgado, su ropa gastada, sus ojos llenos de esperanza, y sintió cómo algo se quebraba dentro de ella por completo. No, Tomasito, hoy no traje nada. La sonrisa del niño se desvaneció. Lucía, su hermana de 13 años, apareció desde la habitación que compartían. Era más perceptiva que Tomasito. Una sola mirada al rostro de Dulce fue suficiente. ¿Qué pasó?, preguntó Lucía acercándose. Dulce intentó sonreír, intentó ser fuerte, intentó mantener la compostura, pero cuando Lucía le tocó el brazo con ternura, todo se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante el camino a casa explotaron como una represa rota. Me acusaron de robar, susurró entre sollozos. Me golpearon, llamaron a la policía. Yo perdí el trabajo. Lucía la abrazó, y Tomasito corrió a unirse al abrazo. Los 3 se quedaron allí, en medio de ese departamento destartalado, aferrados unos a otros como si fueran lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. «No robaste nada, ¿verdad?», preguntó Tomasito con voz pequeña. «Jamás», respondió Dulce, limpiándose las lágrimas. «Jamás en mi vida he robado nada. Entonces todo se va a arreglar», dijo el niño con la inocencia de quien todavía cree en la justicia. Dulce no tuvo corazón para decirle la verdad, que no siempre se arregla, que a veces eres inocente y aún así pierdes todo, que el mundo no es justo con personas como ellos. «¿Dónde está la abuela?», preguntó Dulce, notando el silencio inusual. «Durmiendo», respondió Lucía. «Hoy estuvo peor. Le dolía mucho la cadera. Quería ir al hospital, pero dijimos que esperara a que llegaras tú». «El hospital». Dulce cerró los ojos. Sin trabajo, no había dinero para medicinas. Sin dinero para medicinas, su abuela sufriría. Y sin su abuela, ¿quién cuidaría de Tomasito y Lucía mientras ella trabajaba? Un círculo vicioso del que no había escapatoria. Se acercó a la habitación de su abuela. Matilde Ramírez dormitaba en la cama angosta, su respiración irregular. A sus 78 años, había trabajado como lavandera hasta que su cuerpo simplemente no pudo más. Ahora dependía completamente de Dulce. La joven se sentó en el borde de la cama y tomó la mano arrugada de su abuela. Matilde abrió los ojos lentamente. «Dulcecita», murmuró con voz débil. «Ya llegaste». «Sí, abuela, ya estoy aquí. ¿Cómo estuvo tu día?». Dulce tragó saliva. No podía decirle la verdad. No podía añadir esa carga a una mujer que ya cargaba con tanto dolor físico. «Bien, abuela. Todo bien». Pero Matilde conocía a su nieta mejor que nadie. Vio el moretón en su mejilla. Vio las lágrimas secas en sus mejillas. Vio el temblor en sus manos. Algo pasó. No era una pregunta. Dulce intentó mentir. Intentó inventar algo, pero las palabras no salieron. Y ante la mirada sabia y amorosa de su abuela, se derrumbó nuevamente. Le contó todo: la acusación, los golpes, la humillación, la policía, la pérdida del trabajo. Matilde escuchó en silencio, apretando la mano de su nieta con más fuerza de la que su cuerpo frágil parecía capaz de tener. «Tú no eres ladrona», dijo finalmente. «Tu madre te crió mejor que eso. Yo te crié mejor que eso». «Lo sé, abuela, pero eso no importa. Ellos tienen poder. Yo no tengo nada». «Tienes algo que ellos nunca tendrán», dijo Matilde con convicción. «Tienes dignidad. Y nadie en este mundo puede quitarte eso a menos que tú se lo permitas». Dulce quería creer esas palabras. Quería aferrarse a ellas como un salvavidas. Pero la realidad era aplastante. La dignidad no pagaba la renta. La dignidad no compraba comida. La dignidad no curaba a su abuela. «¿Qué voy a hacer?», susurró. «Sin ese trabajo, no podemos sobrevivir». «Encontrarás otro trabajo», dijo Matilde. «Eres fuerte, Dulcecita. Más fuerte de lo que crees». Pero ambas sabían la verdad. Con una acusación de robo, aunque no hubiera sido arrestada, ninguna familia de dinero la contrataría.
El mundo de los ricos era pequeño. Las noticias viajaban rápido. Ya estaba marcada. Dulce salió de la habitación y encontró a Lucía preparando algo de comer con lo poco que había. Un poco de arroz, algunos frijoles. Era todo lo que quedaba hasta que llegara el siguiente pago. Un pago que ahora nunca llegaría. «Hermana», dijo Lucía mientras revolvía la olla, «yo puedo dejar la escuela. Puedo buscar trabajo también». «¡No!». La respuesta de Dulce fue inmediata y feroz. «Tú vas a terminar la escuela. Vas a tener una educación. Vas a tener oportunidades que yo nunca tuve. Pero... no hay peros, Lucía. Prométemelo». Lucía bajó la mirada. «Te lo prometo. Pero entonces dime qué vamos a hacer». Dulce no tenía respuesta. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, su mente girando en círculos. Podía buscar trabajo en otro barrio. Podía intentar en las fábricas. Podía hacer cualquier cosa. Pero todo tomaba tiempo. Y tiempo era lo que no tenían. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Necesitamos hablar. Es sobre lo que viste esta mañana. No le digas a nadie. Te estamos vigilando». El corazón de Dulce se detuvo. Lo que había visto. Esa mañana, mientras limpiaba las ventanas del segundo piso de la mansión Laureles, había mirado hacia el jardín trasero. 3 hombres estaban allí, escondidos entre los árboles. No eran jardineros. No eran empleados. Tenían algo extendido en el suelo. Planos y fotos. Cuando se acercó más a la ventana para ver mejor, uno de ellos levantó la mirada y la vio. Sus ojos se encontraron por apenas un segundo. Y Dulce supo que había visto algo que no debía ver. Había bajado corriendo, aterrorizada, y cuando Verónica empezó a gritar sobre el collar, todo lo demás se había borrado de su mente. Pero ahora, mirando ese mensaje, todo regresaba con claridad aterradora. Esos hombres estaban planeando algo, y ella los había visto. Su teléfono vibró nuevamente. «Si quieres que tu familia esté segura, mantén la boca cerrada. No hables con nadie sobre lo que viste, especialmente no con la policía». Las manos de Dulce temblaban tanto que casi deja caer el teléfono. Miró a Tomasito y Lucía. Su hermano comía el arroz con frijoles como si fuera un banquete. Lucía lo miraba con ternura, asegurándose de que comiera primero. Su familia. Lo único que tenía en este mundo. Y ahora estaban en peligro por algo que ella ni siquiera entendía completamente. Borró los mensajes con dedos temblorosos. No podía decirle a nadie. No si eso ponía en riesgo a sus hermanos. No si eso ponía en riesgo a su abuela. Pero una pregunta la atormentaba. ¿Qué estaban planeando esos hombres? ¿Y por qué tenían fotos de la mansión Laureles? Mientras Dulce luchaba con su terror en ese pequeño departamento, a kilómetros de distancia, Dante Salazar enfrentaba su propia pesadilla. El teléfono había sonado 3 veces más. Cada llamada era más amenazante que la anterior. Los secuestradores querían 5 millones de pesos. Los querían en efectivo. Los querían en 24 horas. Y lo más aterrador, sabían todo sobre su familia. Sabían dónde estaba Verónica. Sabían la rutina de Héctor. Sabían que Dante tenía un hermano en el norte del país. Conocían cada detalle de su vida. «Señor Dante». Héctor entró al estudio con una taza de café que el magnate no había pedido pero que necesitaba desesperadamente. «Tiene que comer algo. No ha probado bocado en horas. No puedo comer cuando mi hijo está en manos de esos criminales. Señor, si me permite decirlo, necesita mantener la cabeza fría. Santiago lo necesita fuerte, no destruido». Dante sabía que Héctor tenía razón, pero el miedo era como un animal salvaje dentro de su pecho, creciendo con cada minuto que pasaba. «¿Cómo pudo pasar esto?», se preguntó en voz alta. «Tenemos seguridad. Tenemos guardias. ¿Cómo entraron a mi casa y se llevaron a mi hijo sin que nadie se diera cuenta?». «Señor». Héctor dudó antes de hablar. «Creo que necesita saber algo. Esta tarde, mientras usted estaba en su estudio, vi algo extraño». «¿Qué?». 3 hombres cerca del muro trasero del jardín. No eran del personal de mantenimiento. Cuando intenté acercarme, ya se habían ido. Pensé que tal vez eran inspectores de la ciudad o algo así. Pero ahora, ¿cómo eran?». La voz de Dante se volvió urgente. Uno era alto, con cicatriz en la cara. Otro más bajo, fornido. El tercero tenía tatuajes en el cuello. Dante sintió un escalofrío.
Esos no eran secuestradores comunes. Sonaban a profesionales, a personas que sabían exactamente lo que hacían. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque pasó justo cuando estalló el problema con Dulce y el collar, señor. Todo fue tan caótico que se me olvidó por completo hasta ahora. Dulce. El nombre apareció en la mente de Dante como un relámpago. Héctor, ¿a qué hora viste a esos hombres? Alrededor de las 10 de la mañana. ¿Y Dulce estaba limpiando las ventanas del segundo piso a esa hora? Sí, señor. De hecho, creo que ella también pudo haberlos visto. Los engranajes en la mente de Dante empezaron a girar. Dulce limpiando las ventanas, con vista perfecta al jardín trasero. 3 hombres extraños. Y horas después, su hijo desaparecido. ¿Cree que ella los vio?, preguntó Héctor, llegando a la misma conclusión. Si los vio, podría estar en peligro, respondió Dante. O podría tener información que necesitamos. Señor, los secuestradores dijeron que nada de policía. Si buscamos a Dulce, si hacemos demasiadas preguntas, no voy a involucrar a la policía, dijo Dante con determinación. Pero necesito hablar con esa muchacha. Necesito saber si vio algo. Después de lo que pasó hoy, Héctor lo miró con incredulidad. Señor, usted permitió que su esposa la golpeara. La acusó de robo. ¿Cree que va a querer ayudarlo? Las palabras golpearon a Dante como bofetadas. Héctor tenía razón. Había tratado a Dulce como basura. Había permitido que la humillaran. ¿Por qué querría ayudarlo ahora? Pero no tenía opción. Si Dulce había visto algo, cualquier cosa, podría ser la clave para encontrar a Santiago. Consigue su dirección, ordenó Dante. Voy a ir a hablar con ella. Señor, es casi medianoche. No me importa. Mi hijo está en peligro. No puedo esperar hasta mañana. Héctor asintió y salió del estudio. Dante se quedó solo, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Su imperio construido con décadas de trabajo. Su fortuna que podía comprar casi cualquier cosa. Su poder que había creído absoluto. Nada de eso importaba ahora. Lo único que importaba era traer a Santiago de vuelta con vida. Y para eso, necesitaba la ayuda de la empleada doméstica a quien acababa de destruir. La ironía no se le escapó. Había pasado el día permitiendo que su esposa aplastara a una joven inocente. Y ahora esa misma joven podría ser su única esperanza. Dulce estaba acostada en el pequeño colchón que compartía con Lucía cuando escuchó el golpe en la puerta. Era casi medianoche. Nadie tocaba a esa hora, a menos que fuera una emergencia. O algo peor. Se levantó con el corazón acelerado, pensando inmediatamente en los mensajes amenazantes. ¿Serían ellos? Venían por ella. Miró por la mirilla y sintió que el mundo se detenía. Dante Salazar estaba frente a su puerta. El hombre más rico de la ciudad, el dueño de la mansión donde había sido humillada, estaba en su edificio destartalado a medianoche. Señor Salazar, dijo Dulce sin abrir la puerta, su voz temblorosa. Dulce, por favor, necesito hablar contigo. Es urgente. Es medianoche. ¿Qué hace aquí? Por favor, ábreme. No vine a hacerte daño. Vine a pedirte ayuda. ¿Ayuda? El hombre que había permitido que la golpearan, que la acusaran, que la humillaran, ahora pedía ayuda. Dulce no quería abrir. Quería decirle que se fuera. Quería gritarle todo lo que había sentido ese día. Pero algo en su voz, algo en la desesperación que detectó, la hizo dudar. Abrió la puerta lentamente. Dante Salazar se veía diferente. Sin su traje impecable, con el cabello despeinado, ojeras profundas bajo los ojos, se veía humano, vulnerable, roto. ¿Qué quiere?, preguntó Dulce con voz fría. Mi hijo. La voz de Dante se quebró. Secuestraron a mi hijo. El mundo pareció inclinarse. Dulce sintió que las piernas le temblaban. ¿Santiago? Lo tienen. Dante dio un paso adelante, suplicante. Y creo que tú viste algo esta mañana. Algo que podría ayudarme a encontrarlo. Los mensajes amenazantes resonaron en la mente de Dulce. Mantén la boca cerrada. Te estamos vigilando. Si quieres que tu familia esté segura. Miró hacia atrás, donde dormían Tomasito y Lucía. Su familia, lo único que tenía. Volvió a mirar a Dante. Un padre desesperado por salvar a su hijo. Un hijo que la había mirado con indiferencia mientras ella lloraba en el suelo. Una familia que la había tratado como basura. ¿Por qué debería ayudarlos?
Pero entonces recordó las palabras de su abuela. Tienes dignidad. Y nadie puede quitarte eso a menos que tú se lo permitas. La dignidad no era solo defenderse a sí misma. Era mantener tu humanidad incluso cuando otros pierden la suya. Era ser mejor que aquellos que te lastiman. Entre, dijo finalmente, apartándose de la puerta. Dante entró al pequeño departamento. Sus ojos recorrieron el lugar. Las paredes agrietadas, los muebles viejos, la pobreza evidente en cada rincón. Este era el mundo de la muchacha que él había permitido que destruyeran. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. Dulce no ofreció café, no ofreció comodidad. Simplemente esperó. Esta mañana, comenzó Dante. ¿Viste algo extraño en el jardín trasero? Dulce dudó. Los mensajes, las amenazas, su familia. Pero miró a Dante y vio algo que no había visto antes. Vio a un padre aterrorizado. Vio a un hombre que había perdido todo su poder y se aferraba a la última esperanza. Vi a 3 hombres, dijo lentamente. Tenían planos y fotos. Dante se inclinó hacia adelante. ¿Qué más? ¿Algo más que recuerdes? Uno tenía una cicatriz en la cara. Otro era bajo, fornido. El tercero tenía tatuajes en el cuello. Dante sintió un escalofrío. Era la misma descripción que Héctor había dado. ¿Te vieron? Dulce asintió, y por primera vez desde que él había entrado, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me vieron. Y después de lo que pasó hoy con el collar, me enviaron mensajes amenazándome, diciéndome que mantuviera la boca cerrada o mi familia pagaría las consecuencias. ¿Qué? Dante sintió que la sangre se le helaba. ¿Te amenazaron? Me dijeron que me estaban vigilando, que no hablara con nadie, especialmente no con la policía. Dante cerró los ojos. No solo había arruinado la vida de esta joven con una acusación falsa. Ahora, sin saberlo, la había puesto en el centro de un secuestro. Ella era testigo, y los secuestradores lo sabían. Lo siento, dijo Dante, y esas 2 palabras salieron desde lo más profundo de su ser. Siento todo lo que pasó hoy. Siento que mi esposa te golpeara. Siento que te acusara. Siento no haberte defendido como debí. Y ahora, por mi culpa, estás en peligro también. Dulce lo miró, sorprendida. No esperaba una disculpa. No esperaba remordimiento. El collar nunca fue robado, ¿verdad? Preguntó ella. Dante negó con la cabeza. Estaba bajo el sofá. Cayó del bolsillo de Verónica durante lo que te hizo. Héctor lo encontró después. Las lágrimas de Dulce cayeron libremente ahora. Todo ese sufrimiento, toda esa humillación. Por nada. Por un collar que nunca había sido robado. ¿Por qué no le dijo a su esposa que yo era inocente? Preguntó con voz quebrada. Porque ella ya se había ido con sus amigas cuando lo encontramos. Y porque soy un cobarde. Porque debía haberte defendido desde el principio y no lo hice. El silencio entre ellos era denso, cargado de dolor, culpa y una extraña comprensión mutua. Esos hombres que viste, dijo Dante finalmente, tienen a mi hijo. Y si tú eres testigo, si te vieron, entonces también estás en peligro. Tan en peligro como Santiago. Dulce sintió que el terror la invadía nuevamente. ¿Qué voy a hacer? Mi familia... Voy a proteger a tu familia, prometió Dante. Voy a enviar seguridad para este edificio. Nadie va a tocarlos. ¿Por qué haría eso por nosotros? Porque es lo correcto. Y porque ya fallé una vez hoy. No voy a fallar otra vez. Dulce lo miró. Este hombre poderoso, sentado en su cocina miserable, ofreciendo protección a la familia de la empleada que había destruido. La vida daba vueltas extrañas. ¿Qué necesita que haga? Preguntó finalmente. Necesito que recuerdes todo lo que viste, cada detalle, cualquier cosa que pueda ayudarme a encontrar a esos hombres antes de que sea demasiado tarde. Dulce cerró los ojos, forzándose a recordar esa mañana. Los 3 hombres, los planos extendidos en el suelo, las fotos, dijo de repente. No solo eran de la mansión, había fotos de Santiago, de su rutina, entrando y saliendo de la universidad, en el gimnasio, en restaurantes. Lo estaban vigilando, murmuró Dante, planeando esto. Y había algo más. Dulce forzó su memoria. Un símbolo, en uno de los planos. No sé qué era, pero parecía una serpiente enroscada. Dante sintió que la sangre se le helaba. Conocía ese símbolo.
Todo el mundo en los negocios lo conocía. La Hermandad de la Serpiente. Una organización criminal que operaba en la sombra. Extorsión, secuestros, asesinatos por contrato. Y tenían a su hijo. Dios mío, susurró Dante. ¿Qué? ¿Qué significa ese símbolo? Dante la miró, y Dulce vio terror absoluto en sus ojos. Significa que esto es mucho peor de lo que pensé. Y significa que ambos estamos en peligro mortal. En ese momento, el teléfono de Dante vibró. Otro mensaje de los secuestradores. Tenemos ojos en todas partes, señor Salazar, incluida la empleada que vio demasiado. Si quiere que ambos vivan, siga nuestras instrucciones exactamente. Dante mostró el mensaje a Dulce. Sus rostros palidecieron al mismo tiempo. No solo estaban conectados por lo que había pasado ese día. Ahora estaban conectados por un peligro que podría acabar con ambos. Y lo que ninguno de los dos sabía era que en menos de 24 horas estarían escondidos bajo un sofá, con asesinos buscándolos por toda la mansión, y Dulce tendría que hacer algo impensable: salvar la vida del hombre cuya familia había intentado destruir la suya. Dante no durmió esa noche. Después de salir del departamento de Dulce, había enviado a 2 de sus hombres de seguridad privada a vigilar el edificio. No eran policías. No podían serlo. Los secuestradores habían sido claros: una sola patrulla y Santiago moriría. Pero tampoco podía dejar a Dulce y su familia desprotegidos. No después de saber que ella era testigo. No después de saber que los criminales la tenían en la mira. Eran las 6 de la mañana cuando Verónica finalmente regresó a la mansión. Entró al estudio de Dante con su ropa de la noche anterior, maquillaje corrido, y ese aire de superioridad que nunca la abandonaba ni siquiera después de horas de quejas con sus amigas. «Finalmente llegas», dijo Dante sin levantar la vista de los papeles que fingía revisar. «Necesitaba desahogarme», respondió Verónica, dejándose caer en el sofá. «Después del día de ayer con esa ladrona». «Dulce tiene nombre», interrumpió Dante, su voz más fría de lo usual. Verónica lo miró con sorpresa. «¿Desde cuándo te importa el nombre de la servidumbre?» «Desde que descubrí algo que necesitas saber». Dante abrió el cajón de su escritorio y sacó el collar de esmeraldas. Lo colocó sobre el escritorio con cuidado, dejando que la luz de la mañana hiciera brillar las piedras preciosas. Verónica se quedó paralizada. «¿Dónde lo encontraste?» «Bajo el sofá del salón», respondió Dante, observando cada expresión en el rostro de su esposa. «Héctor lo encontró después de que todos se fueron. Cayó de tu bolsillo, Verónica. Estuvo allí todo el tiempo». El silencio que siguió fue absoluto. Verónica miraba el collar como si fuera una serpiente venenosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba la información. Eso significa que Dulce Ramírez nunca robó nada», dijo Dante, cada palabra como un martillo. «Significa que la golpeaste, la humillaste, la arrastraste por el suelo, llamaste a la policía y destruiste su reputación por un collar que tú misma habías extraviado». Yo no sabía. La voz de Verónica salió pequeña, algo que Dante nunca había escuchado en todos sus años de matrimonio. «No sabías», repitió Dante. «Pero tampoco te detuviste a pensar. No te detuviste a buscar evidencia. No te detuviste a considerar que tal vez, solo tal vez, esa muchacha que trabaja 14 horas al día para mantener a su familia, que nunca había dado un solo problema en todos los meses que lleva trabajando aquí, pudiera ser inocente». Verónica se llevó las manos a la cara. Por primera vez en décadas, Dante la vio sin su máscara de control absoluto. Y lo que vio fue algo que no esperaba: vergüenza. «Dios mío», susurró Verónica. Yo le pegué. Le dije cosas horribles. La llamaste miserable. Le dijiste que su vida no valía nada. La hiciste sentir menos que basura frente a todos nosotros. ¿Qué he hecho?» Verónica se dejó caer en la silla, sus manos temblando. «¿Qué he hecho, Dante?» Era la primera vez en 30 años de matrimonio que Dante la veía genuinamente destrozada. No por algo que le habían hecho a ella, sino por algo que ella había hecho a alguien más. «Tienes que disculparte con ella», dijo Dante. «¿Disculparme?» Verónica lo miró. «Dante, ¿cómo puedo siquiera mirarla a la cara después de esto?» «No lo sé, pero es lo que tienes que hacer. Y no solo disculparte, tienes que compensarla de alguna forma. Su reputación está destruida.
Ninguna familia la va a contratar ahora. ¿Sabes lo que eso significa para alguien como ella? Verónica cerró los ojos, las lágrimas finalmente escapando. Significa que su familia no comerá. Significa que su abuela no tendrá medicinas. Significa que destruí la vida de una persona inocente. Exactamente. Verónica se puso de pie, caminando hacia la ventana. Afuera, el jardín perfectamente cuidado brillaba bajo el sol de la mañana. Todo tan ordenado, todo tan controlado, todo tan falso. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó con voz rota. En su casa, respondió Dante, donde pasó la noche llorando, donde tuvo que explicarle a su abuela enferma y a sus hermanos pequeños que perdió su trabajo por una acusación falsa. Cada palabra era un cuchillo en el pecho de Verónica. Voy a ir a buscarla, dijo de repente. Ahora mismo. Voy a pedirle perdón de rodillas si es necesario. No puedes, dijo Dante. ¿Por qué no? Dante dudó. No podía contarle sobre el secuestro de Santiago. Los criminales habían sido claros. Si Verónica se enteraba y hacía cualquier movimiento imprudente, Santiago moriría. Pero tampoco podía evitar que fuera a buscar a Dulce sin levantar sospechas. Porque primero necesito que entiendas algo, dijo finalmente. Dulce no es solo una empleada que cometiste el error de acusar. Es una persona, con sueños, con familia, con dignidad. Y si vas a disculparte con ella, tiene que ser porque genuinamente entiendes el daño que causaste, no porque yo te lo ordené. Verónica asintió lentamente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Entiendo, susurró. Y tienes razón. Yo me convertí en el tipo de persona que siempre juré que nunca sería. En ese momento, algo extraño pasó. Dante vio a su esposa no como la mujer fría y controladora que había sido durante años, sino como la joven que había conocido décadas atrás. La mujer que venía de una familia humilde. La mujer que había conocido la pobreza antes de que él construyera su imperio. ¿Cuándo se había olvidado Verónica de dónde venía? ¿Cuándo el dinero había reemplazado su humanidad? Verónica, dijo Dante suavemente, cuando nos conocimos, tú trabajabas doble turno en una fábrica para pagar tus estudios. ¿Lo recuerdas? Verónica levantó la mirada, sorprendida por el cambio de tema. Claro que lo recuerdo. ¿Y recuerdas cómo te trataba el dueño de esa fábrica? ¿Cómo te miraba como si no fueras humana? ¿Cómo te pagaba menos que a los demás porque eras mujer y porque venías del barrio pobre? Las lágrimas de Verónica cayeron más rápido. Me hacía sentir como basura, exactamente como tú hiciste sentir a Dulce ayer. El impacto de esas palabras fue visible. Verónica se tambaleó como si la hubieran golpeado físicamente. Porque tenía razón. Ella sabía cómo se sentía. Había vivido esa humillación. Y aún así, se la había infligido a otra persona. ¿Qué me pasó, Dante?, preguntó con voz quebrada. ¿Cuándo me convertí en la persona que solía odiar? No lo sé, respondió Dante honestamente. Pero lo que sí sé es que todavía puedes hacer lo correcto. Mientras este drama se desarrollaba en la mansión Laureles, Dulce estaba en su pequeño departamento enfrentando su propia crisis. No había pegado el ojo en toda la noche. Cada sonido la hacía saltar. Cada carro que pasaba por la calle la hacía pensar que venían por ella. Los mensajes de los secuestradores habían dejado claro que la estaban vigilando. Y ahora, sentada en la mesa de la cocina mientras Tomasito y Lucía dormían, tomaba la decisión más difícil de su vida. Tenía que irse. Si ella estaba en peligro, su familia estaba en peligro. Los hombres de seguridad que Dante había enviado ayudaban, pero no era suficiente. Estos criminales eran profesionales. La Hermandad de la Serpiente no dejaba testigos vivos. Escribió una nota con manos temblorosas. Abuela, Tomasito, Lucía. Tengo que irme por unos días. Es por trabajo. Hay dinero escondido en la lata de café. Todo lo que he podido ahorrar. Úsenlo para comida y las medicinas de la abuela. Refugio sabe dónde estoy si me necesitan. Los amo más que a mi vida. Cuídense. Dulce. Era mentira, por supuesto. Refugio no sabía nada. Dulce no sabía a dónde iría. Pero no podía decirles la verdad. No podía decirles que hombres peligrosos la buscaban. No podía ver el miedo en los ojos de Tomasito. No podía cargar a Lucía con ese peso. Metió algo de ropa en una bolsa pequeña. Tomó los últimos 300 pesos que tenía guardados. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Estaba por salir cuando escuchó la voz de su abuela.
¿A dónde vas, Dulcecita? Dulce se congeló. Se volteó y vio a Matilde en la puerta de su habitación, sosteniéndose del marco con su cuerpo frágil. Abuela, yo tengo que salir un rato. Con una maleta, observó Matilde. A las 6 de la mañana, después de que un hombre rico vino a verte a medianoche. Dulce, no soy tonta. ¿Qué está pasando? Dulce sintió que las defensas se derrumbaban. No podía mentirle a su abuela. No a la mujer que la había criado después de que su madre muriera. No a la mujer que había sacrificado todo por ella. Estoy en peligro, abuela, confesó, las lágrimas cayendo. Vi algo que no debía ver. Y ahora hay personas peligrosas que podrían lastimar a nuestra familia si me quedo aquí. Matilde caminó lentamente hacia ella y tomó su rostro entre sus manos arrugadas. ¿Y crees que huyendo vas a protegernos? No sé qué más hacer. Mira, dijo Matilde con firmeza, tu madre, que en paz descanse, me hizo prometer que cuidaría de ti. Y parte de cuidarte es enseñarte que correr no resuelve los problemas, los enfrenta. Pero abuela, ese hombre que vino anoche, el señor Salazar, ¿te ofreció ayuda? Sí, pero... ¿Pero qué? Tu orgullo es más importante que tu vida, que la seguridad de tus hermanos. Dulce no tenía respuesta. Matilde tenía razón. Como siempre. Ese hombre te hizo daño ayer, continuó Matilde. Su familia te humilló, pero también vino a medianoche a pedirte ayuda y a ofrecerte protección. Eso dice algo sobre su carácter. Y más importante, dice que están conectados en esto, para bien o para mal. ¿Qué estás diciendo, abuela? Estoy diciendo que tal vez Dios te puso en medio de esto por una razón. Tal vez no solo para que lo ayudes a Él, sino para que Él te ayude a ti, a nosotros. Dulce miró a su abuela con asombro. Esta mujer que había vivido 78 años, que había visto tanta pobreza y dolor, todavía creía en propósitos divinos. Todavía creía que las cosas malas podían conducir a algo bueno. No sé si puedo confiar en Él, abuela. No tienes que confiar en Él completamente. Solo tienes que confiar en que hacer lo correcto, ayudar a salvar una vida, aunque sea la de alguien que te lastimó, es siempre la mejor opción. En ese momento, el teléfono de Dulce vibró. Un mensaje de número desconocido. Última advertencia. No te acerques a Salazar. No hables con nadie. O tu abuela paga el precio. Dulce sintió que la sangre se le helaba. Le mostró el mensaje a Matilde. La anciana lo leyó con calma, y luego hizo algo completamente inesperado. Tomó el teléfono de Dulce y escribió una respuesta. Ustedes no asustan a una mujer que ha sobrevivido 78 años de pobreza. Vengan si quieren, pero mi nieta va a hacer lo correcto. Y presionó enviar. «Abuela, ¿qué hiciste?», gritó Dulce, aterrorizada. «Les dije la verdad», respondió Matilde con una calma inquietante. «Los matones solo tienen poder si les tienes miedo, y yo dejé de tener miedo hace mucho tiempo». Dulce no sabía si su abuela era la mujer más valiente del mundo o la más imprudente. Probablemente ambas cosas. «Ahora», dijo Matilde, «vas a llamar a ese señor Salazar. Vas a decirle que estás lista para ayudarlo a encontrar a su hijo. Y vas a hacer lo que sea necesario para mantener a salvo a ambas familias. ¿Entendido?». Dulce asintió, demasiado impactada para discutir. Marcó el número de Dante con manos temblorosas. Él contestó al primer timbre. «¿Dulce? ¿Qué pasa?». «Los secuestradores me enviaron otro mensaje. Amenazaron a mi abuela directamente». Escuchó la respiración de Dante al otro lado. «Voy para allá ahora mismo». «Señor Salazar, yo tengo miedo». «Lo sé, yo también. Pero vamos a resolver esto juntos, te lo prometo». Cuando colgó, Dulce miró a su abuela. «¿Y si no podemos salvarlo? ¿Y si algo sale mal?». «Entonces al menos lo intentaste», respondió Matilde. «Y eso, mi niña, es lo que te permite dormir en las noches. Saber que hiciste lo correcto incluso cuando era lo más difícil». Dante llegó al edificio de Dulce 30 minutos después. Esta vez no venía solo. Héctor lo acompañaba, y traían 2 maletas grandes. «¿Qué es esto?», preguntó Dulce cuando los vio entrar. «Tu familia va a mudarse temporalmente a un lugar seguro», explicó Dante. «Tengo una propiedad en las afueras de la ciudad, aislada, con seguridad. Allí estarán protegidos mientras resolvemos esto». «No podemos aceptar eso», protestó Dulce. «No estoy pidiendo permiso», dijo Dante con firmeza. «Tu abuela fue amenazada directamente.
Tus hermanos están en peligro. No voy a permitir que mi problema ponga en riesgo a inocentes. Ya cometí ese error una vez contigo. No lo volveré a cometer. Matilde, que había estado observando en silencio, se acercó a Dante. «Usted es el hombre que permitió que su esposa golpeara a mi nieta», dijo con voz firme. Dante bajó la mirada, avergonzado. «Sí, señora, lo soy. Míreme a los ojos cuando le hablo». Dante levantó la mirada. Los ojos de Matilde eran penetrantes, sabios, llenos de una autoridad que solo da la vida. «Usted cometió un error terrible», continuó Matilde. «Permitió que una injusticia ocurriera bajo su techo. Permitió que destrozaran la dignidad de mi nieta. ¿Va a pasar el resto de su vida cargando con esa culpa, o va a hacer algo al respecto?» «Voy a hacer algo al respecto», respondió Dante. «Se lo juro. Entonces acepto su ayuda, no porque lo haya perdonado, sino porque mi nieta necesita estar viva para que yo pueda perdonarlo algún día». Era una respuesta que dejó a Dante sin palabras. Esta mujer, viviendo en la pobreza, sin educación formal, sin poder, acababa de darle la lección más importante de su vida. El perdón se gana, no se compra. Héctor ayudó a empacar las pocas pertenencias de la familia. Tomasito y Lucía despertaron confundidos, pero Matilde les explicó que iban a unas vacaciones temporales. Los niños, con la capacidad única de la infancia para adaptarse, lo aceptaron con emoción. Cuando estaban a punto de salir, Lucía se acercó a Dante. «Señor», dijo con voz tímida, «usted es rico». «Lucía», la regañó Dulce, avergonzada. «Sí», respondió Dante honestamente. «Soy muy rico. ¿Y eso lo hace feliz?». La pregunta golpeó a Dante como un puñetazo. Esta niña de 13 años que probablemente nunca había comido en un restaurante caro, que vestía ropa de segunda mano, que vivía en un departamento con paredes agrietadas, le preguntaba si el dinero lo hacía feliz. «No», respondió Dante después de un largo silencio. «No me hace feliz. De hecho, creo que me hizo olvidar lo que era importante». «¿Y qué es importante?», preguntó Lucía con genuina curiosidad. Dante miró a Dulce, luego a Matilde, luego a Tomasito aferrado a la mano de su hermana. Esta familia que no tenía nada, pero se tenían entre ellos. Esta familia que enfrentaba el peligro juntos. Esta familia que era más rica que él en todas las formas que realmente importaban. «La familia», dijo finalmente. «Las personas que amas. Eso es lo importante». Lucía sonrió. «Entonces tal vez usted no es tan tonto como pensé». Todos rieron, incluso en medio de la tensión. Era un momento de luz en la oscuridad que los rodeaba. Cuando la familia estaba segura en el auto con Héctor, Dante se volvió hacia Dulce. «Tú vienes conmigo, de regreso a la mansión». «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque los secuestradores van a llamar con instrucciones hoy. Y cuando lo hagan, necesito que estés allí. Necesito que me ayudes a identificar cualquier cosa que pueda llevarnos a Santiago. Una voz, un sonido de fondo, cualquier cosa». Dulce dudó. Regresar a la mansión donde había sido humillada. Enfrentar a Verónica. Revivir todo ese dolor. «No tienes que ver a mi esposa si no quieres», añadió Dante, leyendo su mente. «Pero necesito tu ayuda. Santiago, mi hijo está en peligro, y tú eres mi única esperanza». Dulce miró hacia el auto donde su familia esperaba. Matilde le hizo un gesto de ánimo a través de la ventana. Hacer lo correcto incluso cuando es lo más difícil. «Está bien», dijo Dulce finalmente. «Voy con usted». No sabía que esa decisión los llevaría a estar escondidos bajo un sofá horas después. No sabía que tendría que taparle la boca a un millonario para salvarle la vida. No sabía que susurraría las palabras que cambiarían todo. Pero en ese momento, subiendo al auto de lujo de Dante Salazar, con los hombres de seguridad siguiéndolos de cerca, Dulce Ramírez tomó la decisión más valiente de su vida: enfrentar el peligro de frente. Porque a veces, la única forma de sobrevivir es dejar de correr. El viaje de regreso a la mansión Laureles fue tenso y silencioso. Dulce miraba por la ventana del auto de lujo, sus manos apretadas en su regazo. Cada kilómetro que se acercaban a la mansión era como un peso más sobre su pecho. Iba a regresar al lugar donde había sido humillada, al lugar donde todo había comenzado a desmoronarse. «Sé lo que estás sintiendo», dijo Dante sin apartar la vista del camino. «Con todo respeto, señor, no creo que lo sepa,
respondió Dulce con voz firme, pero sin hostilidad. Tienes razón, admitió Dante. No puedo saber exactamente lo que sientes, pero sí sé lo que es regresar a un lugar donde cometiste un error terrible. Y esta mansión, para mí, ahora es eso. Un recordatorio constante de que fallé, que permití que te lastimaran, que me quedé callado cuando debí hablar. Dulce lo miró de reojo. Este hombre poderoso hablando de sus fallos con tanta honestidad. Era extraño. Los ricos que ella había conocido jamás admitían errores. Jamás mostraban vulnerabilidad. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Dulce de repente. ¿Por qué permitió que su esposa me tratara así? Dante suspiró profundamente. Porque llevo 30 años eligiendo la paz sobre la justicia. Porque era más fácil dejar que Verónica tuviera razón que confrontarla. Porque me convencí de que mantener la armonía en mi familia era más importante que defender a una empleada. Hizo una pausa dolorosa. Me equivoqué. Terriblemente. Su hijo está en peligro ahora, dijo Dulce. ¿Cree que es un castigo? No creo en castigos divinos, respondió Dante. Pero sí creo en consecuencias. Y tal vez esta es la mía. Tener que pedirle ayuda a la persona que debí proteger. Llegaron a la mansión cuando el sol ya estaba alto en el cielo. Pero algo estaba diferente. Había más vehículos de seguridad. Hombres vigilando discretamente desde diferentes puntos. Dante no iba a arriesgarse a que los secuestradores intentaran algo más. Cuando entraron, Verónica estaba esperando en el salón principal. El mismo salón donde había atacado a Dulce. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar. Cuando vio a Dulce entrar, se puso de pie inmediatamente. Dulce sintió que el cuerpo se le tensaba, preparándose instintivamente para otro ataque. Pero Verónica no se acercó. En cambio, se quedó allí, de pie, temblando visiblemente. «Dulce», dijo con voz quebrada. Yo necesito decirte algo». «Verónica», advirtió Dante. «No, Dante, esto lo tengo que hacer». Verónica dio un paso adelante. «Dulce, cometí un error imperdonable contigo. Te acusé sin pruebas. Te golpeé. Te humillé. Y todo por un collar que yo misma había perdido». Dulce no respondió. Solo miraba a esta mujer que 24 horas antes la había hecho sentir menos que nada. «No espero que me perdones», continuó Verónica, las lágrimas corriendo libremente. «No tengo derecho a esperar eso, pero necesito que sepas que me avergüenzo, profundamente. Me convertí en el tipo de persona que juré nunca ser». «¿Y qué tipo de persona es esa?», preguntó Dulce con voz controlada. «El tipo que olvida que todos somos humanos, que todos merecemos dignidad, que el dinero y el poder no te dan derecho a pisotear a otros». Hubo un silencio largo. Dulce podía simplemente aceptar la disculpa y seguir adelante. Podía tomar el camino fácil, pero algo dentro de ella, algo que su madre le había enseñado, algo que su abuela había reforzado, le decía que este era un momento importante. «Cuando yo tenía 10 años», comenzó Dulce, su voz temblando ligeramente, «mi madre trabajaba limpiando casas. Una señora rica la acusó de robar un anillo. La despidió sin paga. Mi madre lloró durante días. No por el trabajo, sino porque esa mujer le quitó algo que el dinero no puede comprar. Le quitó su honor». Verónica cerró los ojos, cada palabra como una puñalada. «Mi madre murió poco después», continuó Dulce, «de cáncer. Pero yo siempre me pregunté si el estrés, la humillación, el no poder pagar tratamiento porque la despidieron, si todo eso aceleró su muerte». Dulce miró a Verónica directo a los ojos. «Usted me hizo sentir exactamente como esa señora hizo sentir a mi madre. Me quitó mi honor. Y eso, señora Verónica, no se arregla con una disculpa». El silencio que siguió fue absoluto. Verónica se derrumbó en el sofá, sollozando sin control. Dante se acercó a Dulce, impresionado por su fortaleza. «Tienes razón», dijo Verónica entre sollozos. «No se arregla con palabras. Y no sé cómo compensarte, pero voy a pasar el resto de mi vida intentándolo». «No necesito que pase su vida intentando», respondió Dulce. «Solo necesito que aprenda. Que la próxima vez que tenga a alguien vulnerable frente a usted, recuerde este momento. Recuerde cómo se siente cargar con la culpa de destruir a otra persona». Verónica asintió, incapaz de hablar. En ese momento, el teléfono de Dante sonó. Todos en la habitación se congelaron. Número desconocido. «Es ellos»,
susurró Dante. Contestó con manos temblorosas, activando el altavoz para que Dulce pudiera escuchar. Señor Salazar. La voz al otro lado era distorsionada electrónicamente, pero había algo familiar en el tono. Esperamos que esté listo para seguir instrucciones. Tengo el dinero, dijo Dante, tratando de mantener la voz firme. 5 millones. En efectivo, como pidieron. Excelente, pero hay un pequeño cambio de planes. El corazón de Dante se detuvo. ¿Qué cambio? Queremos 10 millones ahora, y los queremos en 6 horas. Eso es imposible. No puedo conseguir esa cantidad en efectivo en 6 horas. Entonces su hijo tiene un problema, señor Salazar. Un problema muy grande. Dulce observaba a Dante desmoronarse. Este hombre poderoso, reduciéndose a una masa temblorosa de miedo paternal. Por favor, suplicó Dante, y era la primera vez que Dulce lo escuchaba suplicar. Haré lo que sea. Pero necesito más tiempo. No hay más tiempo, y hay otra cosa. ¿Qué? Sabemos que la empleada está con usted. Dulce Ramírez, la que vio demasiado. El terror atravesó a Dulce como un rayo. Déjenla fuera de esto, dijo Dante con firmeza. Ella no tiene nada que ver. Oh, pero sí tiene que ver. Ella es testigo. Y los testigos son problemáticos. ¿Qué quieren? Queremos que ella venga con usted a la entrega del dinero. Sola. Sin guardaespaldas. Sin seguridad. Solo usted, ella, y 10 millones de pesos. No, eso no estaba en el acuerdo. El acuerdo cambió, señor Salazar. O viene con la muchacha o su hijo muere, y después de destruir a su hijo, iremos por su familia, por su esposa, y después por los hermanos de la empleada. ¿Entendió? La llamada se cortó. Dante dejó caer el teléfono, su rostro completamente pálido. Verónica tenía las manos en la boca, conteniendo un grito. Y Dulce sentía que el mundo se desmoronaba nuevamente. No, dijo Dante de inmediato. No voy a llevarte. No voy a ponerte en ese peligro. Pero dijeron que matarían a Santiago, respondió Dulce. No me importa lo que dijeron. No voy a ser responsable de tu muerte también. Señor Salazar, la voz de Dulce fue firme, autoritaria de una forma que sorprendió a todos. Su hijo está en peligro. Mis hermanos están en peligro. No hay opción aquí. Tenemos que hacer lo que dicen. Es una trampa. Intervino Héctor, que había estado escuchando desde la puerta. Van a tomar el dinero, acabar con Santiago de todas formas, y acabar con ambos. Entonces necesitamos un plan, dijo Dulce. Todos la miraron. ¿Un plan?, preguntó Dante. Ustedes tienen dinero, tienen recursos, tienen contactos, dijo Dulce, su mente trabajando rápidamente. Yo tengo algo que ustedes no tienen. Tengo la ventaja de no importarles a esas personas. Soy invisible para ellos. Solo una empleada. Y las personas invisibles pueden ver cosas que otros no ven. Dante la miró con nueva admiración. ¿Qué estás proponiendo? Voy a ir con usted a la entrega, pero no voy a ir desprotegida. Voy a llevar algo que les permita rastrearnos. Algo pequeño. Algo que no busquen en una simple empleada doméstica. Un localizador GPS, dijo Héctor inmediatamente. Puedo conseguir uno del tamaño de un botón. Exacto, asintió Dulce. Y mientras ellos se concentran en usted y el dinero, yo voy a buscar a Santiago. Voy a encontrar dónde lo tienen. Es demasiado peligroso, protestó Dante. Todo esto es peligroso, replicó Dulce. Pero si no hacemos algo, todos perdemos. Su hijo muere. Yo muero de todas formas porque soy testigo. Mi familia queda vulnerable. No hay opción segura aquí, señor Salazar. Solo hay la opción de pelear o rendirnos. Verónica se puso de pie. Ella tiene razón, dijo con voz firme, más controlada ahora. Y Dulce, si vas a arriesgar tu vida por mi hijo, entonces yo voy a asegurarme de que tu familia esté protegida. Voy a ir personalmente a donde están tu abuela y tus hermanos. Voy a quedarme con ellos. Si algo te pasa, juro por Dios que cuidaré de ellos como si fueran míos. Dulce la miró, sorprendida. ¿Por qué haría eso? Porque es lo menos que puedo hacer. Porque destruí tu vida ayer, y hoy tú estás salvando la de mi hijo. Verónica se acercó a Dulce. Y porque quiero que sepas que tu vida tiene valor, que tu familia tiene valor, que si algo te sucede, no será en vano. Era un momento imposible. 2 mujeres que 24 horas antes
Habían sido enemiga y víctima, ahora conectadas por el peligro que enfrentaban. Dulce extendió su mano. Verónica la tomó. Y en ese apretón de manos había más que una tregua. Había respeto mutuo. Había reconocimiento de humanidad compartida. Las siguientes horas fueron un caos controlado. Héctor consiguió el localizador GPS, un dispositivo minúsculo que se podía coser dentro de la ropa de Dulce. Dante movilizó todos sus contactos para conseguir el dinero en efectivo. 10 millones de pesos en billetes grandes, guardados en 2 maletas. Verónica se preparó para ir con la familia de Dulce, pero antes se acercó a la joven. «Dulce», dijo, «quiero que sepas algo. Si sales de esto con vida, tienes un trabajo permanente aquí. No como empleada doméstica, como parte de la familia. Te voy a ayudar a estudiar, a conseguir una carrera, a tener las oportunidades que mereces. Señora Verónica». «¿Y si no sales con vida?». La voz de Verónica se quebró. «Juro que voy a cuidar de Tomasito y Lucía como si fueran mis propios hijos. Les voy a dar educación, oportunidades, todo lo que tú hubieras querido para ellos». Dulce sintió las lágrimas cayendo. Esta mujer que la había odiado, ahora prometiendo cuidar de su familia. «Gracias», susurró. Verónica la abrazó. No era un abrazo de patrona a empleada. Era un abrazo de mujer a mujer, de madre a hija, de humano a humano. Cuando se separaron, Refugio entró corriendo a la habitación. «Señor Dante, hay movimiento extraño en el jardín trasero». Todos corrieron hacia las ventanas. Y lo que vieron heló la sangre. 3 hombres escalando el muro. Los mismos 3 hombres que Dulce había visto días antes. «Vinieron por nosotros», susurró Dante. «No van a esperar al intercambio. Vinieron a matarnos ahora». «¡Todos al sótano!», ordenó Héctor. «Ahora». Pero era demasiado tarde. Se escuchó el sonido de vidrios rompiéndose. Los hombres ya estaban dentro. «¡Corran!», dijo Dante, empujando a Dulce hacia el pasillo. Corrieron por la mansión, escuchando pasos pesados detrás de ellos, gritos, el sonido de muebles siendo volteados. Los hombres estaban registrando cada habitación, buscándolos. Dante y Dulce llegaron al salón principal. No había salida. Los hombres estaban bloqueando todos los accesos. «Debajo del sofá», susurró Dante con urgencia. «Es lo suficientemente grande. Podemos escondernos allí». Se tiraron al piso y se metieron debajo del sofá italiano. El mismo sofá donde había caído el collar. El mismo sofá donde todo había comenzado. Estaban apretados en ese espacio estrecho, sus cuerpos casi pegados, respirando con dificultad, tratando de hacer el menor ruido posible. Escucharon los pasos entrando al salón. «Revisen todo», dijo una voz áspera. «El viejo y la empleada están aquí. Los quiero vivos». Dulce sintió que Dante estaba temblando. Este hombre poderoso, reducido a un hombre aterrorizado escondiéndose debajo de un mueble. Los pasos se acercaban. Más cerca, más cerca. Un par de botas se detuvo justo frente al sofá. Dante abrió la boca, tal vez para gritar, tal vez para rendirse, tal vez por puro pánico. Y fue en ese momento que Dulce hizo lo impensable. Levantó su mano y la colocó firmemente sobre la boca de Dante. Sus ojos se encontraron en la oscuridad debajo del sofá. Los ojos de ella firmes, decididos. Los ojos de él aterrados, suplicantes. Ella se acercó a su oído y susurró 3 palabras que cambiarían todo. 3 palabras que le salvarían la vida. 3 palabras que los unirían para siempre. «Quédate callado». Los segundos pasaron como horas. Las botas seguían allí, a centímetros de sus rostros. Dulce mantenía su mano sobre la boca de Dante, sintiendo su respiración acelerada contra su palma. Y entonces, milagrosamente, las botas se movieron. Se alejaron. «¡No están aquí!», gritó el hombre. «Revisen el segundo piso». Los pasos se alejaron. El salón quedó en silencio, pero Dulce no retiró su mano. No todavía. Esperó. Contó hasta 100 en su mente. Solo entonces, cuando estuvo segura, retiró su mano lentamente. Dante la miraba con una expresión que era imposible de describir. Gratitud, asombro, respeto, todo mezclado en una sola mirada. «Me salvaste la vida», susurró. «Nos salvamos mutuamente», respondió Dulce. «Ahora necesitamos salir de aquí y salvar a su hijo». Salieron de debajo del sofá con cuidado. La mansión parecía en silencio,
pero sabían que era una ilusión. Los hombres seguían allí, buscando. «Héctor tiene un pasadizo secreto en la cocina», susurró Dante. «Lleva al garaje. Si podemos llegar allí». Avanzaron pegados a las paredes, conteniendo la respiración con cada paso. Llegaron a la cocina y encontraron a Refugio escondida detrás de la despensa, temblando. «Señor Dante», susurró aliviada. «¿Dónde están los demás?» Amparo salió por la puerta trasera. «Héctor está distrayendo a los hombres en el segundo piso. Y la señora Verónica. No sé dónde está la señora Verónica». El pánico atravesó a Dante. «Tenemos que encontrarla». «No», dijo Dulce con firmeza. «Si volvemos, nos atrapan a todos. Héctor está dando tiempo para que escapemos. No podemos desperdiciarlo». Dante sabía que tenía razón, pero cada fibra de su ser gritaba por buscar a su esposa. «Ella está con mi familia», dijo Dulce. «Probablemente ya salió hacia allá. ¿Está segura?» Dante asintió, queriendo creer esas palabras. Encontraron el pasadizo secreto detrás de una alacena móvil. Era estrecho, oscuro, diseñado para emergencias exactamente como esta. Mientras se arrastraban por el pasadizo, Dulce pensó en todo lo que había pasado en apenas 2 días. De empleada acusada a aliada de un millonario. De víctima a salvadora. De invisible a esencial. La vida daba vueltas que nadie podía predecir. Salieron al garaje. El auto de Dante estaba allí. Subieron rápidamente. Dante arrancó y salió a toda velocidad, justo cuando escuchaban gritos de los hombres descubriendo su escape. «¿A dónde vamos?», preguntó Dulce. «A la única persona que puede ayudarnos ahora», respondió Dante. «Alguien que conozco de mis años en los negocios. Alguien que sabe cómo funciona el submundo criminal. ¿Y esa persona va a ayudarnos? Esa persona me debe un favor muy grande». Dante la miró. «Y vamos a cobrar ese favor ahora, porque tu vida y la de mi hijo dependen de ello». Mientras conducían por las calles de la ciudad, alejándose de la mansión que había sido escenario de tanto drama, Dulce tocó su ropa donde estaba escondido el localizador GPS. Todavía tenían una oportunidad. Una pequeña, peligrosa, casi imposible oportunidad. Pero era más de lo que tenían antes. Y a veces, eso es todo lo que necesitas. Una oportunidad. Y el coraje para tomarla. El auto atravesaba las calles de la ciudad a toda velocidad. Dante conducía con las manos apretadas en el volante, mirando constantemente por el retrovisor. Los hombres de la Hermandad de la Serpiente los habían dejado escapar de la mansión, pero no por mucho tiempo. Estaban siendo cazados. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó Dulce, tratando de mantener la calma. «A un lugar que juré nunca volver a visitar», respondió Dante con voz tensa. «A ver a un hombre llamado Edmundo Cortés». «¿Quién es?» «Alguien que conocí hace 20 años. Cuando yo estaba construyendo mi imperio, él controlaba el lado oscuro de esta ciudad. Prestamista, intermediario, un hombre que vivía en las sombras. ¿Y ese hombre va a ayudarnos? Hace 15 años, su hija estaba enferma. Necesitaba una operación carísima que él no podía pagar. Los hospitales lo rechazaron. Yo pagué todo. Salvé la vida de su hija sin pedirle nada a cambio». Dante la miró. «Edmundo me dijo que me debía una vida. Hoy voy a cobrar esa deuda». Llegaron a un barrio que Dulce conocía bien. Era parecido al suyo. Edificios viejos, calles agrietadas, la pobreza visible en cada esquina. Dante estacionó frente a un taller mecánico que parecía abandonado. «Espera aquí», dijo Dante. «No», respondió Dulce con firmeza. «Voy con usted. Si vamos a morir hoy, no voy a morir sola en un auto». Dante la miró con respeto. Esta joven que había sido humillada, amenazada, perseguida, y aún así se negaba a esconderse. Entraron juntos al taller. Dentro, en una oficina al fondo, encontraron a un hombre de unos 60 años, cabello completamente blanco, cicatriz atravesando su mejilla izquierda. Edmundo Cortés levantó la mirada y sus ojos se ensancharon al ver a Dante. «Dante Salazar», dijo con voz ronca. «Después de 15 años, apareces en mi puerta. Necesito tu ayuda, Edmundo». «Eso imaginé». Edmundo observó a Dulce con curiosidad. «¿Y ella?» «Ella es Dulce Ramírez. Es la razón por la que todavía estoy vivo». Edmundo asintió lentamente, invitándolos a sentarse. Dante le contó todo.
El secuestro de Santiago, la hermandad de la serpiente, la invasión de su mansión, todo. Cuando terminó, Edmundo se recostó en su silla con expresión grave. La hermandad no negocia, Dante. Toman lo que quieren y eliminan testigos. Tu hijo probablemente ya está muerto. Las palabras golpearon a Dante como puñetazos. No, susurró. No puede estar muerto. Pero hay una pequeña posibilidad, continuó Edmundo. Si todavía lo necesitan vivo para presionarte, para asegurarse de que entregas el dinero, entonces tenemos tal vez 6 horas, tal vez menos. ¿Sabes dónde lo tienen? Conozco sus lugares. 3 ubicaciones posibles. Edmundo sacó un mapa y marcó 3 puntos. Un almacén en el puerto, una casa abandonada en las afueras y un sótano debajo de un restaurante en el centro. ¿Cómo encontramos cuál es? No encuentras. Yo envío gente a revisar. Discretamente, Edmundo miró a Dante. Pero esto me va a costar favores peligrosos. ¿Entiendes lo que te estoy pidiendo? Entiendo. Y acepto. Cualquier precio. El precio no es dinero, Dante. El precio es que cuando todo esto termine, sin importar cómo termine, tú desapareces de mi vida. Me salvaste a mi hija. Yo salvo a tu hijo. Y quedamos a mano. Para siempre. Dante extendió su mano. Edmundo la estrechó. Mientras Edmundo hacía llamadas, Dulce caminó hacia la ventana del taller. Afuera, la vida continuaba normal. Gente comprando en puestos ambulantes, niños jugando en la calle. Nadie sabía que a kilómetros de distancia un joven estaba secuestrado, que 2 vidas pendían de un hilo. ¿En qué piensas?, preguntó Dante acercándose. En que todo esto empezó con un collar, respondió Dulce. Un collar que nunca fue robado. Y ahora estamos aquí, huyendo de criminales, arriesgando todo. La vida da vueltas extrañas. Mi madre solía decir algo, dijo Dulce. Decía que Dios no desperdicia dolor, que cada sufrimiento tiene un propósito, aunque no lo veamos en el momento. ¿Crees eso? No lo sé, pero quiero creerlo. Quiero creer que todo lo que pasó, la humillación, las acusaciones, el miedo, que todo eso nos trajo a este momento por una razón. Dante la miró con una profundidad nueva. Dulce, si salimos de esto con vida, voy a asegurarme de que nunca más tengas que preocuparte por dinero, que tu familia tenga todo lo que necesita, que tus hermanos estudien, que tu abuela tenga el mejor tratamiento médico. No quiero su dinero por culpa, dijo Dulce. Si me lo ofrece, que sea porque cree que lo merezco, no porque se siente culpable. Lo mereces, dijo Dante con convicción absoluta. Lo mereces 1000 veces. Edmundo regresó con noticias. Mis contactos confirmaron. Tu hijo está en el almacén del puerto. Zona 3. Custodiado por 5 hombres. Está vivo, pero golpeado. Dante sintió alivio y terror al mismo tiempo. Vivo, pero golpeado. ¿Cómo entramos? No entras. Yo envío a mi gente. Hacemos un intercambio. Ellos creen que van a recibir el dinero. Nosotros sacamos al chico. ¿Y Dulce? Ellos la quieren a ella también. Edmundo miró a Dulce con expresión calculadora. ¿Qué tan valiente eres, muchacha? Lo suficiente, respondió Dulce sin dudar. Entonces vas a ser el señuelo. Vas a entrar con Dante. Vas a distraerlos mientras mi gente rodea el lugar. Cuando demos la señal, te tiras al suelo y dejas que los profesionales hagan su trabajo. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Dante. Entonces todos morimos, respondió Edmundo con brutal honestidad. Pero es la única oportunidad que tienen. 1 hora después, Dante y Dulce estaban en un auto frente al almacén del puerto. Dulce tenía el localizador GPS todavía cosido en su ropa. Edmundo tenía 12 hombres armados rodeando el edificio, esperando la señal. Y dentro de las 2 maletas en el maletero había 10 millones de pesos. Dinero real, porque si los secuestradores lo revisaban y era falso, todos morirían. ¿Lista?, preguntó Dante. No, respondió Dulce honestamente. Pero vamos de todas formas. Salieron del auto. Dante cargaba una maleta, Dulce la otra. Caminaron hacia la entrada del almacén con pasos medidos, cada uno sintiéndose como una eternidad. La puerta se abrió. Un hombre con tatuajes en el cuello, el mismo que Dulce había visto en el jardín, los esperaba. Señor Salazar, dijo con una sonrisa que helaba la sangre. Y la empleadita, qué puntual. Tengo el dinero,
dijo Dante. Ahora quiero ver a mi hijo. Por supuesto. Pasen. Entraron al almacén. Era enorme, oscuro, lleno de contenedores apilados. Y allí, en el centro, atado a una silla, estaba Santiago. Dante sintió que las piernas casi le fallaban. Su hijo, su único hijo, tenía el rostro hinchado por los golpes, sangre seca en la comisura de los labios, pero estaba vivo, estaba consciente. «Papá», gritó Santiago cuando lo vio, su voz quebrándose. «Papá, lo siento por todo». Era la primera vez que Dante escuchaba a su hijo pedir perdón por algo. 4 hombres más salieron de las sombras, rodeándolos. Uno de ellos, claramente el líder, se acercó a las maletas. «Abran», ordenó. Dante abrió las maletas. Los billetes perfectamente apilados brillaban bajo la luz tenue. El líder sonrió. «Excelente. Ahora, sobre el asunto de la testigo». Miró a Dulce con ojos de depredador. Ella vio demasiado. «No podemos dejarla viva». «Eso no era parte del acuerdo», gritó Dante. «El acuerdo cambió», dijo el líder, sacando una pistola. «Tu hijo vive. Tú vives. Ella muere. Es un buen trato». Dulce sintió el terror paralizarla. Iba a morir. Después de todo lo que había luchado, iba a morir en este almacén oscuro. Pero entonces Santiago gritó. «¡No! ¡Déjenla en paz! Ella no tiene nada que ver». «Cállate, niño rico», escupió uno de los secuestradores. «Ella es más valiente que cualquiera de ustedes», continuó Santiago, las lágrimas corriendo por su rostro golpeado. «¿Que yo? Yo la traté como basura, la miré como si no fuera humana, y ahora está aquí arriesgando su vida por mí, que no hice nada para merecerlo». El líder levantó la pistola hacia Dulce, y en ese momento, las luces del almacén se apagaron. Gritos, disparos, caos absoluto. Dulce se tiró al suelo como Edmundo le había instruido. Escuchó el sonido de peleas, cuerpos golpeándose, más disparos. Cuando las luces volvieron a encenderse segundos después, los hombres de Edmundo tenían controlados a los secuestradores. Dante corría hacia Santiago, cortando las cuerdas que lo ataban. «¡Hijo! ¡Mi hijo!». Dante abrazó a Santiago con una desesperación que era dolorosa de presenciar. Santiago sollozaba en los brazos de su padre. «Lo siento, papá. Siento haber sido tan egoísta, tan ciego, tan...». «Estás vivo», repetía Dante. «Eso es lo único que importa. Estás vivo». Dulce observaba la escena desde el suelo, todavía procesando que había sobrevivido, que todos habían sobrevivido. Edmundo se acercó a ella y le ofreció su mano para ayudarla a levantarse. «Eres valiente, muchacha, más valiente que muchos hombres que he conocido». «Solo hice lo que tenía que hacer», respondió Dulce. «No», dijo Edmundo. «Hiciste lo que pocos harían. Arriesgaste tu vida por personas que te lastimaron. Eso no es solo valentía, eso es nobleza». Santiago se acercó a Dulce, tambaleándose ligeramente por las heridas. «Tú», dijo con voz ronca, «tú viniste por mí». «Vine por su padre», respondió Dulce. «Él vino por usted». «No», Santiago negó con la cabeza. «Mi padre me contó todo. Sé que te amenazaron. Sé que podías haber huido. Sé que tú eres la razón por la que estoy vivo». Lágrimas frescas corrieron por su rostro. «Y yo fui la persona que te miró como basura cuando mi madre te atacó. ¿Cómo puedes siquiera estar aquí después de eso?». Dulce lo miró. Este joven privilegiado que ahora entendía, por primera vez en su vida, que las acciones tienen consecuencias, que las personas tienen valor sin importar su posición económica. «Porque todos merecemos una segunda oportunidad», dijo Dulce simplemente. «Incluso usted». Días después, Dulce estaba en la mansión Laureles nuevamente, pero esta vez era diferente. No estaba allí como empleada, estaba allí como invitada, como familia. Su abuela Matilde estaba sentada en el salón principal, el mismo salón donde todo había comenzado, tomando té con Verónica. Las dos mujeres mayores habían desarrollado una amistad inesperada. Matilde le enseñaba a Verónica sobre humildad. Verónica le enseñaba a Matilde sobre... Bueno, Verónica estaba aprendiendo más de lo que enseñaba. Tomasito y Lucía corrían por el jardín con Santiago, que les enseñaba a jugar fútbol. El joven había cambiado. Las heridas físicas estaban sanando.
pero algo más profundo había cambiado en él. Había aprendido que el dinero no lo hacía mejor que nadie, que la verdadera riqueza estaba en el carácter. Dante encontró a Dulce en la biblioteca, mirando por la ventana. «¿En qué piensas?», preguntó. «En todo», respondió Dulce. «En cómo hace una semana yo limpiaba estas ventanas, y ahora tienes una beca completa para estudiar administración de empresas», completó Dante con una sonrisa. «Empiezas el próximo semestre. Todavía no puedo creerlo. Créelo. Te lo ganaste. Cada segundo de ello». Dulce se volvió hacia él. «¿Puedo preguntarle algo, señor Dante?» «Solo Dante. Ya no soy tu jefe». «Dante», corrigió Dulce. «¿Cree que mi madre tenía razón? ¿Que Dios no desperdicia dolor?» Dante pensó cuidadosamente antes de responder. «Creo que el dolor tiene el poder de destruirnos o transformarnos. Y tú, Dulce Ramírez, elegiste ser transformada. Elegiste convertir la humillación en fuerza. Elegiste convertir el miedo en valentía. Elegiste salvar la vida de las personas que te lastimaron». Hizo una pausa. «Si eso no es divino, no sé qué lo es». Verónica entró en ese momento, sonriendo. «Dulce, tu abuela quiere que pruebes su receta de mole. Dice que es lo mínimo que puede hacer después de toda la hospitalidad». «Mi abuela está cocinando en su cocina», dijo Dulce con asombro. «Nuestra cocina», corrigió Verónica. «Esta casa es tanto tuya como nuestra ahora». Era cierto. Dante había insistido en que la familia de Dulce se mudara permanentemente a una casa en el terreno de la mansión. No como empleados, como familia extendida. Esa noche, todos cenaron juntos. Dante en la cabecera, Verónica a su lado, Santiago junto a su madre. Dulce con sus hermanos, Matilde presidiendo el otro extremo de la mesa. Héctor, Refugio y Amparo también estaban allí. Ya no había división entre patrones y empleados. Solo había gente, humanos compartiendo comida y historias. En medio de la cena, Santiago se puso de pie. «Quiero decir algo», anunció, su voz temblando ligeramente. «Hace una semana yo era un idiota arrogante que creía que el dinero me hacía mejor que los demás. Creía que la gente como Dulce estaba allí para servirme, no para ser respetada». Miró directamente a Dulce. «Estaba equivocado, tan equivocado que casi me cuesta la vida. Y me costó mi humanidad». Lágrimas corrían por las mejillas de Santiago ahora. «Dulce, tú me salvaste. Pero más que eso, me enseñaste que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria. Está en su carácter, en su capacidad de hacer lo correcto incluso cuando es lo más difícil». Alzó su copa. «Por Dulce Ramírez, la mujer más valiente y noble que conozco». «Por Dulce», repitieron todos, alzando sus copas. Dulce sintió las lágrimas corriendo por su rostro. No de tristeza, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. La esperanza de que las cosas malas pueden conducir a cosas buenas. La esperanza de que el dolor no es desperdiciado. La esperanza de que la justicia, aunque tarde, eventualmente llega. Matilde le apretó la mano por debajo de la mesa. «Tu madre estaría orgullosa», susurró. Y en ese momento, Dulce supo que era verdad. Porque había aprendido la lección más importante de todas. Que puedes ser víctima de la injusticia sin convertirte en una persona injusta. Que puedes ser lastimada sin perder tu capacidad de amar. Que puedes ser humillada sin perder tu dignidad. Y que a veces, la persona más pobre en la habitación es la más rica en las cosas que realmente importan. Semanas después, Dulce comenzó sus clases universitarias. Con el tiempo, se graduó con honores. Abrió su propia empresa de consultoría, contratando específicamente a personas de barrios humildes, dándoles las oportunidades que ella había luchado tanto por conseguir. Santiago se convirtió en su socio. Trabajaban juntos, construyendo algo más grande que el dinero, construyendo puentes entre mundos que rara vez se tocaban. Verónica transformó la mansión Laureles en un centro de capacitación para empleadas domésticas, enseñándoles habilidades que les permitirían avanzar en sus carreras. Era su forma de redimirse, de honrar a todas las mujeres como Dulce que había menospreciado a lo largo de su vida. Y Dante aprendió que el verdadero poder no está en cuánto dinero tienes, sino en cuántas vidas puedes tocar positivamente. Pero la verdadera lección, la que permanecía con todos ellos, era simple. Tu valor no lo determina tu cuenta bancaria, lo determina tu carácter.
Y en ese salón donde todo había comenzado con una acusación falsa, ahora se reunían cada semana para cenar, para recordar, para celebrar que del peor momento de sus vidas había surgido lo mejor de cada uno de ellos. Porque al final, todos aprendieron algo que Dulce ya sabía desde el principio. La dignidad no se compra, se conserva. Incluso cuando todo lo demás se derrumba. Especialmente cuando todo lo demás se derrumba.